Y ahora quisiera presentar a nuestra siguiente disertante, es Carol Gainsbourg, con el tema el aprendizaje como proceso jubiloso. Carol Gainsbourg es formada en las áreas de filosofía, educación y género, docente escolar y universitaria con 15 años de experiencia en aula, docente con permanencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, compañera de trabajo, y también adicionalmente quisiera rescatar esta posición de Carol profundamente humana, a lo mejor y ahí nos equilibramos porque me culpa, yo tengo una posición muy tecnológica, pero gracias a la apreciación del doctor Henry Pedro y a lo que Carlos nos va a indicar, vamos a ir analizando algunos puntos en particular cuando empecemos con la rueda de preguntas. Carol, por favor, te estamos escuchando. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio con nosotros también. Un poco el planteamiento que les iba a hacer venía desde una reflexión más de tipo filosófica que propiamente tecnológica, aunque sí pedagógica, y es el recuperar tal vez el rol que tiene la universidad desde su fundación y que con el tiempo de alguna manera también va perdiendo, y es ese rol de generación de pensamiento, de interpretación de la realidad, de planteamiento de soluciones a situaciones problemáticas y justamente de difusión universal del conocimiento que se va generando a partir de la idea de recuperar el proceso educativo no como un proceso mecanicista, sino más bien como un proceso orgánico. Desde la modernidad hasta nuestros días, con la ilusión del progreso, con la ilusión del desarrollo de la razón y la formación unidimensional del ser humano, hemos perdido de perspectiva la multidimensionalidad que nos caracteriza y también la diversidad que nos hace justamente lo que somos, el hecho de que ninguno de nosotros es igual al otro. Somos criaturas orgánicas que desarrollamos culturas orgánicas y que nos desenvolvemos entre nosotros de manera orgánica. Rescatar quizás lo que decía Henry o lo que decía Adriana, estamos tratando con personas y al tratar con personas los dos agentes, tanto el docente como el discente, son fundamentales y entre ellos lo fundamental es justamente el vínculo, que es aquello que, si bien hoy en día mediado por nuevas tecnologías, se desatiende y nos concentramos en el producto, nos concentramos en los objetivos, nos concentramos en el cacharro y no propiamente en el desarrollo integral de esos dos seres humanos que se vinculan en un momento dado a través de la educación. Para esto, retomar quizás un concepto que puede sonar descontextualizado, pero que lo utilizo intencionalmente porque el júbilo habla de un nivel de felicidad o de alegría que se plasma, que se constata, que se puede percibir en la realidad. Y es que de un tiempo a esta parte, con la ruptura, la brecha generacional que hemos tenido entre estas últimas generaciones y las anteriores, este choque de lo tradicional y lo nuevo, también ha tenido un desfase en lo que han sido los procesos de encuentro de sentido, de encuentro de ser, de satisfacción en el proceso de formación. Hoy en día los jóvenes tienen menor posibilidad de tener una posición mejor a la de sus padres y quienes son pobres tienen aún menor posibilidad de ello. La inequidad existente en el mundo hoy es mucho más grande que en otras épocas históricas. Estamos en una realidad que es transparente en muchos sentidos y por lo mismo es promotora de distopías a gran escala, en la que constantemente vemos cómo mentimos entre nosotros, cómo somos corruptos entre nosotros, cómo el que hace trampa tiene mayor posibilidad de ventaja, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene esforzarme? ¿Qué sentido tiene tratar de ser mejor si haciendo trampa puedo lograr lo que otros logran alrededor mío? Y más bien, si hago lo que sería mejor para todos, termino siendo hasta el sonso del proceso y quien pierde y alimenta a quienes hacen las cosas con trampa. Lo planteo porque en educación los seres humanos hemos funcionado por lo general a partir de recompensas o a través de castigos. Las formas en las que hemos desarrollado sistemas de dominación, de educación y de transmisión de ideologías o de discursos ha sido o porque nos duele o porque lo disfrutamos.
Si nosotros nos replanteáramos otra vez la relación del aula, el sentido del proceso educativo y apuntáramos a esta formación individual en la que cada uno de los individuos, de las personas que forman parte del aula, sientan satisfecha su curiosidad, tengan potenciada su creatividad y de manera integral encuentren su sentido en el universo, la educación tendría sentido, la educación valdría la pena. Entonces no tendría yo que hacer de payaso, ni de monigote, ni meter 50, 80 cacharros en mi aula para poder justificar su atención. Y tampoco tendría que inventarme epidemias de trastornos de déficit atencional, ni medicaciones X y Z para poder tener a la gente dopada y que responda a lo que está establecido. A lo que yo quería invitar es nuevamente a esta necesidad de que el proceso de estandarización que nos ha traído hasta hoy y que ha generado progreso es justamente el proceso que gradualmente nos deshumaniza y que gradualmente nos insatisface más y que gradualmente potencia el hecho de que el sentido de vida se suplante, se construya a partir del consumo sin sentido, en el que nos convertimos en masa y dejamos de ser multitudes y nos convertimos en seres acríticos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Adriana, la mejor manera de formar el pensamiento crítico es cuando yo trato al individuo con el que estoy interactuando como persona y desarrollo un vínculo con esta persona y a partir de su curiosidad, a partir de su necesidad, lo que hago sencillamente es facilitar el proceso para que ella o él encuentre el camino que está buscando. Un poco el planteamiento va porque eh, las universidades nos hemos súper especializado, somos excelentes casas de profesionalización, somos muy buenas creando disciplinas y conocimiento fragmentario y nos distanciamos y dejamos de atender esa formación integral y humana que debería ser fundamental porque al final de cuentas otra vez eso, somos seres orgánicos que construimos entornos orgánicos y por lo mismo estamos en un sistema que no puede dejar de interactuar uno con el otro y que de manera directa o colateral genera un efecto sobre los otros. Pues un poco siguiendo las líneas de Henry y de Adriana, el proceso de educación mediado por TICS o no mediado por TICS es un proceso humano, es un proceso orgánico en el que la integralidad es fundamental, en el que el reconocimiento del otro como distinto, pero como presente y como válido, es algo que tenemos que rescatar, que no tenemos que perder de vista, que parece obvio, que parece unanimidad, pero que en realidad es sustancial para que formemos esas personas que van a transformar un mundo mejor que el que nosotros hemos podido dejar para las generaciones nuevas, ¿no? Básicamente esa era la intención, la idea de la intervención, retomar esta noción de la educación como entorno orgánico para seres orgánicos en los que el sentido está por el gusto, por por el placer. Y el placer yo lo voy a encontrar en la medida en la que lo que yo esté haciendo valga para mí. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar como instituciones educativas. Eso. Muchas gracias, Carol. Realmente muy reflexivo las palabras que nos das y justamente que aportan justamente a todo lo que nosotros estamos queriendo hacer y no confundir con lo que realmente es la tecnología y no perder la humanidad que es en la educación.